Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Una mirada lo dice todo. Soy de donde habita el corazón, donde se sueña con palomas y se muere por amor. Son versos de Vicente Feliú. Con él emprendemos la aventura espiritual de hoy que lleva por santo y seña la pupila asombrada, aquí, donde siempre, siempre, siempre eres bienvenida, bienvenido y también viceversa. Hoy va a hablar Fidel, es el título del documental estrenado en la Sala La Plata del Centro Fidel Castro de La Habana, que contó con la dirección del cineasta y director artístico Jorge Luis Sánchez González. Y entonces, bueno, tratándose de Fidel, puedo decirte que es uno de mis documentales más difíciles, porque yo no quería hacer lo que se suele hacer. Fidel es una complejidad que no cabe en una mirada simple, sino en una mirada compleja. Entonces, junto con el equipo, estuvimos ahí trabajando durísimo en medio de la pandemia. Un material que narra, a decir de su realizador, la complejidad y sencillez que encerraron la figura histórica de Fidel Castro Ruz, un espíritu que marcó un hito en la historia y cultura no solo de Cuba, sino de toda la América Latina y el Caribe. Fidel es una figura muy conocida, pero hay 10 millones de Fidel dentro de Fidel. O sea, muchas aristas, muchos matices de una personalidad enorme como es Fidel Castro. Mi intento de complejizar a Fidel en toda su dimensión, como hombre, como estadista, como ser humano, que es muy importante. Y esa complejidad que se llamó Fidel Castro, en medio de un contexto también complejo como han sido estos años en Cuba. Una producción que estuvo a cargo del Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficas del país y que acogió para su premiera a la mayor de las Antillas. Yo creo que a Fidel no se le puede abordar únicamente desde la emoción y tampoco desde el pensamiento, las dos cosas. Y eso es lo que yo traté de poner, sobre todo pensando en la gente nueva, que cada vez más serán los que no lo conocieron físicamente, pensando en los jóvenes sobre todo. Esa es la propuesta. Un mediometraje de 26 minutos que proyecta, a decir de Miguel Barnet, un Fidel que representa un océano infinito, un hombre de infinito pensamiento y vida, un Fidel de ideas, de pueblo, un Fidel creador, emancipador, un Fidel comandante e intelectual, un Fidel independentista que vivió y murió por una historia, la de Cuba socialista. Y con este fragmento de entrevista que veíamos ya está el tema para mi amigo Omar Baliño. Bienvenido, Omar. ¿Qué clase de plato fuerte tenemos en el día de hoy y con qué clase de fuerza abrimos la pupila? Va a hablar Fidel. Así mismo. Ese era el anuncio de un pacto que el documental de Jorge Luis Sánchez recoge. Aunque parece que hay la forma de una sola comunicación, en realidad es de las dos partes, que era Fidel y el pueblo de Cuba. Y el pacto estaba dado. El documental recoge, sin decirlo así tácitamente, el honor que para Fidel representaba el acto de la palabra, porque Fidel sabía la responsabilidad de un medio, de una vía con la que también había formado a Cuba en la revolución. De tal manera que el documental recoge la importancia no solo que tenía para él, sino cómo se preparaba para emitir esa palabra, que él sabía lo que pesaba y que de alguna manera construía las dos partes protagonistas de la revolución cubana, Fidel y el pueblo cubano. Ese es el centro
como yo miro ese documental hecho con mucha honestidad por un contemporáneo, no de Fidel, sino más bien mío, que pudimos ver en el tiempo cómo era ese proceso en el plano real de las cosas. Me parece que, bueno, Jorge Luis lo refirió en de alguna manera, que estaba motivado por su propia experiencia personal, como no podía ser de otro modo. Y aunque pasa por grandes momentos de ese diálogo tremendo entre el pueblo, Fidel, y la historia, con conflictos, con momentos desgarradores, con grandes alegrías, ahí está principalmente ese diapasón, ese diálogo que es insoslayable para entendernos. Y el documental, breve, repito, menos de media hora, tiene esa incitación a conocerlo en su grandeza, como en su intimidad, de cierto modo. Y en ese valor pedagógico de la palabra de Fidel, que era formadora, no era, como a veces se suele decir de la palabra, algo que se lleva el viento, sino un compromiso, una moral, un escudo que iba a estar ahí como un pacto, como yo decía. Y además, tú hablas de Jorge Luis, bueno, como un contemporáneo tuyo, y alguien además siempre en su obra, me estoy refiriendo lógicamente en su filmografía, siempre preocupado por los temas que tenían que ver con la historia, con la patria. Incluso los proyectos que dejó en sueños, en obra por hacer, también tienen que ver con todo eso, que también es Fidel, de otra manera, desde otras aristas, pero con eso que tú decías, ese compromiso con conocer de dónde venimos, no sé, su película Cuba Libre es también ese antecedente de todo lo demás, de una serie histórica que dejó también por hacer. Porque bueno, como sabemos, nadie se muere a tiempo, todo el mundo se muere pronto, pero más pronto todavía, ¿no? Y entonces eso también que sirva desde su obra un homenaje para alguien que desde el cine, desde la cultura, hizo tanto, como tú dices, por conocernos un poco a nosotros, ¿no? Esa mirada a la historia, a nuestro propio devenir y su particular sensibilidad está en esta obra de Jorge Luis, que, bueno, por supuesto, aquí están sumándose como en una edición cinematográfica todas las cosas, porque hablar de Fidel, de su acto de habla, de sus alocuciones públicas, es hablar de nuestra historia misma, no solo como un pasado o como un reflejo, sino como un hacer, como los borbotones de un magma terrenal. Y como me gusta el título que escogió Jorge Luis, ese título de Bueno, para mí eso es gráfico, que también lo trabaja, porque eso lo trabaja el documental. Es que eso uno lo tiene en la frente en el titular de un viejo periódico. Hoy habla Fidel, o habla Fidel, o hablará Fidel. Es porque te decía que era un pacto público de la más grande estatura, como la de él. Vamos entonces a escucharlo hoy aquí en La Pupila. Habla Fidel. Gracias, Omar. Mi hija fue llorando a mi cama y me dijo, papá, Fidel se murió. ¿Y qué sé yo?
Se dice que fueron liberados los pescadores. Mentira. Los mercenarios no liberaron a los pescadores, sino que se liberaron de los pescadores. Realmente. Todo el mundo comprendía que tomar ese edificio, tomarlo físicamente, romper el hilito de la telaraña de legalidad que le quede y entrar ahí y poner una bandera ahí arriba, igualito que aquel soldado soviético que puso una bandera sobre el Reichstag. Eso es facilísimo. Entonces inventaron que nosotros habíamos organizado toda esta movilización buscando un incidente con motivo de las dificultades de la paz. Y ciertamente tenemos dificultades. Ellos calculan que si no logramos la victoria suprema de los 10 millones, entonces ese será el momento psicológico para agredir el país y para elevar la cosa de la contrarrevolución. Como si este país cada vez que le han agredido no hubiera respondido. Hace 5 o 6 años capturaron unos barcos de pesca en Estados Unidos y en aquella ocasión le cortamos el agua a la base naval de Guantánamo. Se acabaron los suministros de agua. Pero si ustedes quieren que le diga con toda claridad la situación, es sencillamente que no haremos los 10 millones. No voy a andar con rodeos para decirlo. Ojalá que nunca más me vea en el amargo deber de dar una noticia como esa. Reveses ha sufrido la revolución, y reveses de verdad, y lo sufrimos cuántas veces a lo largo de la historia revolucionaria. La victoria habría podido conducir a la idea de que todos los problemas estaban resueltos. El revés debe conducirnos a la conclusión de que estamos lejos de haber hecho todo. Digamos más alto que nunca: ¡patria o muerte! ¡Venceremos! El comandante no se podía descansar. Él era una cosa constante ahí que no había quien lo siguiera. Comenzamos a trabajar y nos cogían el otro día a 5 o 6 de la mañana. Lo mismo podía almorzar a las 4 de la tarde que a las 6 de la tarde. Mientras que él estuviera aquí no se movía un cocinero, ni la compañera que limpia, ni nosotros en la oficina, nadie. Porque cuando tenía un trabajo, que estaba preparando un trabajo, lo que sea, él no descansaba. Él hablaba y caminaba con los extranjeros, caminaba. No se cansa. 4 o 6 horas parado ahí, la gente se dice yo. Una persona que preguntaba mucho. Tú no podías nunca prever qué cosa es lo que te iba a preguntar. Él analizaba la cuestión desde el punto de vista humano. Y llovía y tronaba, que era lo más grande de la vida. Y muchas veces lo vimos tomar decisiones que nos maravilló. Cuando más preocupado yo estaba por los truenos que estaban cayendo, el comandante dijo: qué bueno, esos truenos fijan el nitrógeno al suelo y eso es muy bueno para el cultivo de las plantas. Nosotros no trabajamos con el comandante, nosotros trabajamos para el comandante. No he venido aquí como profeta de la revolución. No he venido a pedir o desear que el mundo se convulsione violentamente. Hemos venido a hablar de paz,
y colaboración entre los pueblos. Y hemos venido a advertir que si no resolvemos pacífica y sabiamente las injusticias y desigualdades actuales, el futuro será apocalíptico. Las bombas no pueden matar el hambre, las enfermedades y la ignorancia. Pasea redonda la noche, pasea vagabunda y muda, y las palomas no se juntan, y las luciérnagas no hablan. Es triste tiempo de nevadas, aunque no caiga ninguna escarcha. Temblando van los corazones, desamparados en el hambre. Las calles son leones, devorando portales, desalojando el sueño, despidiéndolo del mundo. Y ahí está el enamorado, pidiéndole a la esperanza que su pecho no se inunde con el llanto de su tiempo. Pasean las noches de enero, vagabundas y alegres. Se juntan todas las palomas, parecemos luciérnagas. Y ahí está el enamorado, con su luna entre los brazos, pidiéndole a la esperanza para todos, para todos. Y aquí está el enamorado, con su luna entre los brazos, pidiéndole a la esperanza para todos, para todos.
Estoy viendo imágenes muy interesantes. Hoy vamos a hablar de esa visión increíble de Fidel de siempre. Desde que triunfó la revolución, esa meta de que había que formar profesionales, de que teníamos que tener en nuestras universidades las carreras que lograran impulsar el desarrollo del país. Y desde la propia década del 60, pues se empezaron a crear otras universidades en el país, como es el propio caso de la CUJAE. Y siempre tuvo claridad de la importancia que ese desarrollo iba a tener en la vida del país. Luego de que se crearon las universidades, se empezaron a crear las profesiones que no existían, que no se estudiaban. Pues entonces, en apenas 1970, pues teníamos la primera computadora cubana, la CID 201, que para un país ya bloqueado, un país de tercer mundo, pues realmente fue como un salto en el tiempo. En el 87 ya Fidel crea los Joven Clubs de computación. O sea, ya él sabía la importancia que tenía poner ese recurso en las manos del pueblo, y entonces se crean los Joven Clubs de computación, que hoy podemos decir, poner una computadora para la familia, pero es que estamos hablando en 1987. No, y después en los 90 y después en las primeras décadas, la primera década de los 2000, donde todo ese programa se fue revitalizando precisamente por eso, porque hoy el celular y tal, han venido a tener una especie de democratización, si se quiere, de eso, pero ahí se está imponiendo ese proceso de informatización desde la voluntad del Estado, desde la voluntad más alta dirección del país. En esos momentos, Karen, de los 2000 se crean en las escuelas de más difícil acceso, los lugares intrincados, pues se puso un televisor, un VH, que se alimentaban por un panel solar, se puso una computadora, o sea, era cómo acercábamos las tecnologías a todo el mundo para que todo el mundo pues pudiera tener acceso. Luego se creó la UCI, la Universidad de las Ciencias Informáticas, pensada y diseñada para el desarrollo de software en el país, para apoyar esos procesos de transformación digital, de informatización. O sea que siempre él tuvo claro en el camino de la revolución la importancia que tenía desarrollar las tecnologías de la información y las comunicaciones, y cómo eso entonces se podía traducir en beneficio para el pueblo, para la sociedad de manera general. Y yo creo que realmente es esa visión y es ese trabajo hecho el que nos ha permitido llegar a una política de transformación digital, el que nos ha permitido llegar a estrategias a tener una estrategia de inteligencia artificial para el desarrollo del país, porque si no hubiéramos tenido todos estos antecedentes, pues no hubiéramos estado en el punto en el que estamos como país para poder echar adelante los científicos que necesitamos. Todo eso pues viene de ese trabajo, de esa visión y de esos sueños que él también pues pasó a las nuevas generaciones. Muchísimas gracias, Naima, por tu propuesta y también por obligarnos, en el mejor sentido de la palabra, a pensar y a mirar hacia atrás, teniendo en cuenta esta ruta tecnológica que nos has planteado, donde, por supuesto, como tú decías, está también el pensamiento de Fidel y su luz larga, que se puede demostrar en un montón de cosas, pero sobre todo también en eso que tú nos decías. Muchísimas gracias. Te veo la semana que viene. Y nosotros seguimos con otro fragmento de este documental del realizador, el cineasta Jorge Luis Sánchez. Va a hablar Fidel. Se marchan las armas estratégicas, pero todas las demás armas permanecen en nuestro país. Si hay ataque directo, lo rechazaremos. Tenemos los medios de rechazar el ataque directo. Preparemos nuestras unidades de combate y preparemos nuestras fuerzas de mar, de aire, de tierra. Preparemos nuestros cohetes, tierra, aire. Y que sean los imperialistas quienes decidan si quieren paz con nuestro pueblo, pero si quieren guerra,
No tenemos miedo a la guerra. Más que matar y destruir, preferimos crear. A nuestro pueblo no lo dejan crear y constantemente lo obligan a movilizarse, a ponerse en pie de guerra. Tenía muy buen paladar. Le gustaba el espagueti, pero se ponía bravo cuando veía a la gente picar el espagueti en pedacitos. Sí tenía mucho conocimiento de cocina y era muy exigente. Le gustaba mucho la toronja. Coco y chocolate. Una crema de malanga. Pan, se comió el palitroque que merendó. Él había que ponerle un platico de cada cosa, de lo que se ponía en la cena o en la recepción. Se cambiaba un producto y él se daba cuenta. Incluso te preguntaba hasta la edad que tenía el animal, el ave. Era el que escogía los vinos que se iban a dar en esa cena. Chico, ¿tú no te acuerdas el vinito aquel que yo tomaba en la zaragozana? Digo, comandante. Si hoy tenemos que decir verdades amargas, vamos a aprovechar la ocasión, no como una oportunidad, sino como una necesidad de explicarnos algunas de las cosas que de otra forma resultarían inexplicables. Sin embargo, nos preocupa de que el Partido Comunista, ni el gobierno soviético, ni los gobiernos de los demás países que enviaron sus tropas a Checoslovaquia hayan hecho ninguna acusación directa al imperialismo yanqui por la responsabilidad que tiene en los hechos de Checoslovaquia. Se explica que los países del Pacto de Varsovia enviaron los ejércitos para desbaratar la conjura imperialista y el desarrollo de la contrarrevolución en Checoslovaquia. Sin embargo, ha sido motivo de discrepancia, de descontento y de protesta por nuestra parte el hecho de que esos mismos países hayan estado fomentando relaciones y acercamiento de tipo económico, cultural y político con los gobiernos oligárquicos de América Latina y que son cómplices desvergonzados del bloqueo económico contra Cuba. En la declaración de TAS, al explicar la decisión de los gobiernos del Pacto de Varsovia, en su último párrafo se declara: nunca se permitirá a nadie arrancar ni un solo eslabón de la comunidad de estados socialistas. Y nosotros preguntamos, ¿se enviarán las divisiones del Pacto de Varsovia a Cuba si los imperialistas yanquis atacan a nuestro país? O incluso ante la amenaza de ataque de los imperialistas yanquis a nuestro país, si nuestro país lo solicita. Soy de un lugar donde cuecen el pan a la orilla de un sueño que lucha el amor. Tengo del negro y de España su luz y una historia bien corta que se hace sentir. Vengo del centro del mar, siento el sur más que el
aunque me encuentre donde esté, aunque la noche tendida al pasar de la mano que ofrezco sin mucho mirar. Sé de caminos de vidrio y neón tan veloces que al cabo han perdido el andar. Sé que no hay sueño barato ni gris, ni riqueza que brote de un cuerno feliz, pero Soy de donde soy, aunque me encuentre donde esté, aunque la noche cubra el cielo y haya crisis con la fe. Soy de donde habita el corazón, donde se sueña con palomas y se muere por amor. Cuento con armas que de imaginar quienes quieren mi patio podrían enfermar. Cuento, repito, con la soledad de mi sangre, mi gente, mi brío y mi verdad. Cuento con ese país del amor cuyas alas se extienden por cuanto lugar. Pero soy de donde soy, aunque me encuentre donde esté, aunque la noche cubra el cielo y haya crisis con la fe. Soy de donde habita el corazón, donde se sueña con palomas y se muere por amor. Y es que soy de donde soy, aunque me encuentre donde esté, aunque la noche cubra el cielo y haya crisis con la fe. Soy de donde habita el corazón, donde se sueña con palomas y se muere por amor. Donde habita el corazón, Fide. El Tinto, Vicente Feliú, uno de esos grandes de la trova cubana que perdimos en el 2021, el 17 de diciembre. Había nacido en el 47, un trovador por excelencia. Es como el emblema de trovador. Alguien muy comprometido con esa tradición trovadoresca, con ese prototipo que viene desde que amado, digamos, por Cindo Garay, y que en la nueva trova cobra un sentido de compromiso social, de compromiso latinoamericano. Y eso va a ser Vicente. Eso es Vicente Feliú. Cuando uno ve cómo es un trovador emblemático de la nueva trova, es Vicente Feliú. Y que, bueno, llevó su canto de todos, estrechando vínculos con todos los nuevos cantores que iban surgiendo en el continente. Y que, bueno, ahí mismo lo vimos con Paula Ferré, con Edgardo Sequeira, bueno, con su hija Aurorita de los Andes, y con Alejandrito Valdés, guitarrista, que es un compañero, guitarrista clásico importante, y con una obra tremenda como compositor también, e incluso como hacedor de canciones, y que siempre está en los conciertos con los trovadores de todas las generaciones, desde esa, sobre todo Vicente, Augusto, Lázaro García, hasta posteriores, y ahora mismo tú lo puedes ver en cualquiera de las peñas que saca su guitarra y empieza a acompañar con un nivel de improvisación tremendo, Alejandrito. Y bueno, Vicente, como te decía, uno de esos emblemas de la trova, con muchísimas canciones que marcan una pauta ética guevariana, muy guevariano. Bueno, tiene un disco que se llama así, Guevariana, y también que rescata, versiona las canciones de la trova tradicional, y sobre todo que tiene una obra, a veces nos centramos mucho en Créeme, por ejemplo, o canciones así tan emblemáticas, ¿no? Pero son muchísimas. La obra muy amplia de Vicente Feliú, que debemos registrar más,
Por eso veíamos esta y vamos a ir a un concierto que hizo por sus 70 años con la Orquesta Solista de La Habana. También está Niurka González, está Alejandrito Valdés, está Fran Fernández, un piquete de amigos y grandes músicos que, bueno, festejaron por todo lo alto los 70. Como siempre he vivido, así morir. Que a veces asociamos también el necio, que es posterior, yo me acuerdo cómo viví. Hay un tronco común ahí, ¿no? Y además, una amistad también de muchos años, una interacción desde que comenzaban. En el PRE se conocieron, en la época del PRE, y después se fueron para el servicio cada uno por su cuenta. Después, cuando se reencontraron, se dieron cuenta que ambos estaban tocando canciones. Estamos hablando de mediados de los 60. Y bueno, yo creo que hay una manera de interacción, entender una visión. Cuando Vicente dice eso y Silvio, bueno, juntos después en Angola, otro, pues, juntos después internacionalistas, en fin, una sintonía perfecta, y de dos de los grandes de la trova cubana. Y Vicente particularmente, ese ejemplo de ética, de humildad y de ese cantor que anda por todo, que anduvo y está y estará siempre por todos los países de nuestro continente. Con su guitarra. Con su guitarra y con su ejemplo. Gracias, Fide. Hay que decir que durante el desarrollo de la crisis surgieron algunas discrepancias entre el gobierno soviético y el gobierno cubano. Nosotros tenemos que discutir esto con los soviéticos, a nivel de gobierno y a nivel de partido. Sentarnos a discutir con ellos todo lo que sea necesario. Pero no es aquí donde nosotros debemos discutir esos problemas. No es aquí. Donde pudiera tratar nuestros enemigos de sacar provecho de esas discusiones. Estamos profundamente agradecidos al pueblo soviético porque su colaboración generosa nos ayudó a sobrevivir y a vencer en momentos muy difíciles y decisivos de la vida de nuestro pueblo. Lo que hizo la Unión Soviética no tiene precedentes. La resistencia al fascismo, los 20 millones de vidas que entregó, un país que logró la paridad en las armas nucleares. Y presencié muchos altercados entre él y las taquígrafas que le cogían los dictados. Porque las revisoras proponían cambios lingüísticos. Los discursos duraban 8 horas a veces. Era algo penoso tenerle que decir que, por ejemplo, había que cambiar una palabra. Cuando aquello con el tabaco en la boca y dando sus caminaditas a dictarle, y de pronto se viraba y le decía, leve lo que te dije. Tenía un conocimiento de sus palabras y de sus ideas tan exacto que siempre cogía su plumita y aquel párrafo lo viraba. Bueno, se decían, pero al final él decía, ustedes tienen la razón. Nos alegramos del esfuerzo que realizan los países socialistas por superar dificultades, problemas que se le han creado a lo largo de la historia, pero hay muchos problemas que se crearon en otros países que no se crearon en este, porque fuimos creadores y no simplemente copiadores. El socialismo en todas partes y también en nuestro país, con un exceso de paternalismo y como herencia de los viejos conceptos y enfrentamientos entre los trabajadores y los capitalistas, cayó en una serie de concesiones que se convirtieron en verdaderos obstáculos al desarrollo de las fuerzas productivas. Hubo algunos periodos en que nos invadió el mecanicismo, el tecnicismo, el tecnocraticismo, el teoricismo y el marcachifismo. Nuestra propia legislación laboral paternalista muchas veces promueve la indisciplina, premia al peor, no al mejor. Sobre todo los perfiles estrechos, las plantillas infladas, los famosos escalafones. Le daban el puesto no al mejor, no al más calificado, no al más apto, sino al más antiguo. En una empresa militar industrial
fueron a poner en práctica muchas de estas ideas del multioficio, es una cosa bien racional. Tenían que violar disposiciones legales de distintos tipos. Óigame, cuando aquí en el año 75 se empezó a aplicar el sistema similar a los demás países socialistas, tuvimos todas estas cosas. Pero nosotros estamos descubriendo el secreto, el verdadero secreto. Son trabas creadas históricamente en la misma revolución. Ya yo no hablo tanto de la reunión con los intelectuales, porque hoy fue un inicio. Se estaba discutiendo sobre las formas. Y fue cuando se dijo, bueno, señores, contra la revolución todo, contra la revolución nada. Entonces, vamos a emplear con absoluta libertad cualquier forma de expresión. Eso ya nos diferenció a nosotros de todos los demás países socialistas, que se pasaron como 25 años hablando del realismo. Hay problemas nuevos y hay problemas viejos. Y tenemos que aplicar ese principio de rectificación, de buscar soluciones nuevas. Y podría decir, es conveniente los errores de tener mucha libertad a los errores, no los inconvenientes de no tener ninguna libertad. Sobre todo debemos preguntarnos si tenemos temor. Valdría la pena que nos autoexamináramos para saber si somos reacios o alérgicos a lo nuevo. La vida cambia, el mundo cambia, la revolución cambia y tiene que cambiar. Como siempre he vivido, así morir. Yo quiero que me entierren en el aire de alguna nube que ande por ahí, poseso de canciones sin desaires, como siempre he vivido, así morir, como siempre he vivido, así morir. Yo quiero que me entierren en un río por el que para siempre pueda ir, devolviendo lo que nunca fue mío, como siempre he vivido, así morir, como siempre he vivido, así morir. Quiero que me entierren en un parque, sin mármoles ni losas, solo así, que por mi pecho crucen los amantes, como siempre he vivido, así morir, como siempre he vivido, así morir. Quiero que me entierren en un cerro, en pleno frío, acaso en porvenir, ser hierba donde pasten los becerros, como siempre he vivido, así morir, como siempre he vivido, así morir. Quiero que me entierren cuando agote mi última energía, sin volver mis pasos como eterno caminante, como siempre he vivido, así morir, como siempre he vivido, así morir.
Esta es una pupila en la que hemos querido estar, en la que hemos querido recordar al cineasta Jorge Luis Sánchez, a Vicente, a Santiaguito Feliú y por supuesto transitar con todos ellos por los caminos de Fidel. Nos vamos con Vicente, con su Créeme, porque así soy y así no soy de nadie. Y también recordándote, como el documental. Hoy va a hablar Fidel. Hasta la semana que viene. Una vez dije que seamos una potencia cultural. Pensaba que podíamos serlo. Y por eso reafirmo lo que le decía al compañero, creo que fue el cineasta, está por allí, que sí, que yo gustosamente me brindo para seguir estudiando junto a ustedes este problema. Me interesa muchísimo y veo como un reto el que nosotros seamos capaces de dar respuesta. Y es cierto que la URSS está atravesando dificultades. Y el sueño de los imperialistas es que la URSS se desintegrara. Hay dificultades en el movimiento socialista. ¿Ante qué fenómenos estamos? ¿Acaso ante un tránsito pacífico del socialismo al capitalismo? Es posible, pero incluso nosotros no lo cuestionamos. Nosotros defendemos el derecho sagrado a la independencia de cada país. Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Yo digo que el comandante, en el mejor sentido de la palabra, también fue un predicador. Era tan sencillo en su lenguaje que todo el mundo lo entendía. Mucho optimismo. El jefe era optimista hasta en los malos momentos. Era insaciable. Lo de él era, como dice el Gao, era saber y saber y saber. Sabía dirigirse a cada público que él tenía delante. Lo recuerdo con ese rigor humano, con esa exigencia de no perder tiempo. Él no tenía tiempo para otra cosa que no fuera el trabajo. La capacidad que había que tener para trabajar con él no era fácil. La mentira para él era una ofensa. Él era inexplicable. Siempre sorprendió hasta el último momento. Esta revolución puede destruirse. Lo que no pueden destruirla son ellos. Nosotros sí. Esto no es hablar mal de la revolución, esto es hablar muy bien de la revolución. ¿Cuáles serían las ideas o el grado de conciencia que harían imposible la reversión de un proceso revolucionario? Cuando a los que fueron los veteranos vayan desapareciendo y dando lugar a nuevas generaciones de líderes. ¿Qué hacer y cómo hacerlo? Si nosotros al fin y al cabo hemos sido testigos de muchos errores. Y ni cuenta nos dimos. Es tremendo el poder que tiene un dirigente cuando goza de la confianza de las masas, cuando confían en su capacidad. Son terribles las consecuencias de un error de los que más autoridad tienen, y eso ha pasado más de una vez en los procesos revolucionarios.
pienso pasar. Y va a quedar el pueblo, y van a quedar las ideas. Ha sido para mí un privilegio, y en cierta forma, bueno, la experiencia acumulada en número de años, no voy a decir que es inútil. Lo que nos interesa a nosotros es que esto se asiente sobre valores, sobre ideas, sobre principios, porque eso es lo que hace realmente duradera la obra. Cuando te diga que el amor me espanta, que me derrumbo ante un te quiero dulce, que soy feliz abriendo una trinchera. Créeme, cuando me vaya y te nombre en la tarde, viajando en una nube de tus horas, cuando te incluya entre mis monumentos. Créeme, cuando te diga que me voy al viento de una razón que no permite esperar. No soy primavera, sino una tabla sobre un mar violento. Créeme, si no me ves, si no te digo nada, si un día me pierdo y no regreso nunca,
Créeme que mis palomas tienen arcoíris, lo que mis manos de canciones finas. Créeme, porque así soy y así no soy de nada.